Bienvenidos a la primera Feria Mundial Virtual del Libro de la ciudad de Cabra, en España. A nombre de nuestro director, el señor don Rafael Luna García, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del día de hoy. Y desde nuestra sede de esta feria en la Ciudad de México, los saluda Javier Alvarado y desde aquí nos vamos a conectar hasta Bogotá, Colombia, con Rafael. Bueno, también te llamas Rafael, ¿no? Director de la editorial Crecer. Así que, Rafael, bienvenido a esta primera Feria Mundial Virtual del Libro. Es para nosotros un honor contar contigo. Gracias por aceptar esta invitación y pues cuéntanos de qué se trata. Bien, la editorial Crecer es una editorial, pues caigo, por decirlo así, yo caigo en el ámbito de lo que es el mundo editorial como por paracaídas. No tenía en mi vida, tenía muchas cosas por crear, porque soy químico de profesión, entonces, y siempre tuve la experiencia en temas de química, haciendo detergentes, haciendo bebidas, pero tuve la experiencia de trabajar en un centro de investigación dedicado hacia la parte de post cosecha, entonces todo lo que tenía que ver con el agro. Y pues nosotros, la investigación que hacíamos era pues para compartirla con campesinos. Y pues muchas veces estas personas a duras penas saben leer y escribir. Y entonces empecé yo a ver ese tema de que la comunicación no era la misma. Entonces nosotros muy encopetados de mucha ciencia, de mucha cosa, y pues el campesino lo que necesita son palabras muy sencillas y él lo que necesita es hacer. Entonces empezamos a ver que como que la comunicación no era la más adecuada y empezamos a ver la necesidad de empezar a escribir mucho más sencillo sin perder lo que significa la parte de la ciencia y como tal. Entonces empecé a mirar que es muy importante a la hora de escribir el tema de la comunicación. Entonces allí voy empezando, también tengo la formación de los salesianos. Don Bosco era muy dado a escribir y con los salesianos aprendimos a leer a escribir muy sencillamente. Entonces ahí como que va metiendo la impronta poco a poco del mundo editorial, del mundo. Y más adelante, hace más o menos 4 o 5 años, nos encontramos con una persona que yo conocí en el seminario cuando yo iba a ser sacerdote y al último decidí que no era lo mío. Y entonces con él empezamos a entrar en el mundo, pues al lado de él, empecé a conocimos a otra persona que era la que hacía, él era corrector de estilo, o es corrector de estilo, y yo no tenía ni idea de qué era lo que era un corrector de estilo, ni cómo era que se editaba un libro, cómo era que funcionaba. El tema, fuimos donde donde un diseñador gráfico, que era el que le hacía toda la parte de impresión de los libros. Y entonces ahí empecé a conocer un poco del mundo editorial y dio la casualidad que como yo siempre he estado metido en el mundo empresarial, me ha gustado el emprendimiento y todas esas cosas, entonces empecé yo a trabajar en ese tema más o menos desde el 2006 estoy trabajando y viene y nace un concepto que vi que es importante para el empresario y para los emprendedores es el crecimiento del ser. Si yo quiero ser empresario, tengo que empezar desde ahí. Y esto se traduce pues también a todos los géneros. Si yo quiero ser escritor, también tengo que trabajar mucho esa parte, que a veces en estos momentos la gente dice, no, es solo escribir y ya. No, ahorita en este mundo tan agitado, no solamente es escribir, sino eso significa un montón de cosas que van muy de la mano y que ya no es tan sencillo la escritura porque ya hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, que hace mucha escritura, que tiene muchas ideas, y que además de eso, no solamente con escribir tengo, sino que tengo que prepararme para un montón de cosas en las relaciones personales, en la parte de mover el dinero, porque yo tengo que aprender, el escritor se vuelve casi como un empresario más. Entonces empieza uno como a encontrar todas esas situaciones y con empezamos a conocer el mundo editorial. Ahí conocí a una persona que
trabajaba la parte de comercialización del libro, conozco un poquito de cómo es que se comercializa el libro y por qué a veces los grandes costos que tiene el comercializar un libro, porque a veces uno dice, bueno, en producción sale a un precio y por qué se le incrementa tanto. Entonces ahí uno empieza a conocer un poquito más sobre toda la cadena productiva, por decirlo así, en la producción del libro, mirándolo desde el punto de vista empresarial y de la parte masiva y comercial. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, el hombre me empieza a invitar, él empezó a hacer unas ferias pequeñas itinerantes, cogía saldos de diferentes editoriales y empezaba a venderlos a un precio muy bajo. Pues digamos que el precio más elevado de un libro son $5, volviéndolo así como, Un hablando como estándar. estándar, más o menos 5, 6, $7 lo máximo. Entonces son precios muy bajos que la gente, cuando yo veía, era que la gente llevaba las cajas de libros y yo decía, no, pero entonces ahí empezó también a romperse un paradigma de que la gente no lee. Entonces ahí empezamos a ver que no es tanto que no lea, sino es la cuestión de costos. También hay un tema cultural que pues la gente prefiere gastar el dinero en otras cosas que en leer un libro. Antes que en un libro, exactamente, a menos que sea una obligación que te las pidan en los colegios o algo así, ¿no? Exacto, casi que todo el mundo se va es en el tema de educación, pero no en el tema recreativo, en el tema de que yo diga, oiga, yo quiero leerme este libro, quiero mirar de qué se trata o cosas así a nivel de literatura, casi todo el mundo se va a la parte profesional, pero la parte de otras cosas no va. Por ejemplo, a nivel filosófico, hay buenos libros que son muy interesantes de leer, a nivel de psicología también a nivel de sociales y todo eso, la gente se va muy específicamente, pero no es decir, oiga, yo quiero aprender un poquito más de esto que me trae. Oiga, yo quiero conocer esta novela y mirar todo el contexto histórico y todo lo que me puede generar la riqueza que puedo encontrar en una novela, en una poesía. Oiga, porque esta persona, este poeta está hablando de esto y por qué a él le dio por escribir. Entonces empieza uno a conocer un poquito más del ser humano y esa cultura no existe en Latinoamérica. En Latinoamérica solamente nos limitamos a lo educativo y ya. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo eso, empieza a romperse ese paradigma y empiezo a encontrar que las nuevas generaciones sí están pensando mucho más allá. Entonces empiezo a ver digamos, las nuevas generaciones de 25 años para atrás, para a menor edad, entonces de 25 para abajo, podemos decir que están metidos en el tema de que ya empiezan a ver las sagas, empiezan a ver las novelas, empiezan a ver toda la parte de literatura. De 25 hacia arriba, ya empieza a disminuir la cantidad de libros. Entonces ya hay esas personas se limitan solamente a la parte educativa y solamente es a lo que tiene que verse con mi profesión y no más. El resto queda relegado y no más. Entonces ahí empecé a encontrar todas esas situaciones. Yo decía, interesante. Entonces empecé a ver y empecé a conocer escritores y empecé a preguntarme, bueno, ¿cuáles son las necesidades que estos escritores también tienen? Porque yo me ponía y pues él fue una de las cosas que teníamos con el escritor, con el socio anterior de la anterior editorial, y era crear solo libros. Yo decía, no, solo crear libros no se puede, tenemos que ir mucho más allá. Entonces, porque nos convertimos en una editorial más, que llegan las grandes editoriales, que ya las conocemos, que son los grandes monstruos y pulpos, decían, no, pues si yo voy a competir con ellos, pues tremendo. Entonces, empiezo a meterle como ese toque empresarial de hacer la diferencia para poder sobrevivir en y empiezo a encontrar necesidades y empiezo a encontrar muchos escritores que en algunas ocasiones el ego los mata, porque Mm, eso es algo que casi no es el ego, sucede, ¿eh? sí, no es malo, pero el problema es cuando se pasa a la suprema confianza
y entonces ya deja de estar aprendiendo y se va a otro nivel y entonces, ya se vuelve arrogante, ¿no? exacto, pierde como ese carisma de atraer, entonces ya la gente como que empieza a apartarlo y estamos en un mundo donde el carisma es importante. Antes ser escritor era usted metido allá en su máquina de escribir, en su cosa, y no pasaba nada. Ahora no, ahora la gente ya le dice, no, quiero que usted salga de allá, quiero conocerlo, quiero saber quién es usted, quiero saber cómo piensa, cómo era su familia, cómo era su entorno, y empieza a mirar que es, ya ser escritor, usted se vuelve una figura pública, ya no solamente de la Claro. lectura del libro, sino de lo que usted está pensando, de lo que usted está sintiendo, de lo que usted está viviendo, de todas esas cosas. Entonces empecé yo a ver que eso era otro tema y que era otra necesidad que el escritor no estaba leyendo y entonces empezamos a trabajar eso. Entonces cuando empezamos a ver todas esas necesidades, empezamos a crear unos colectivos a nivel de escritores. Entonces, ¿qué veía? Yo decía, no, es que usted no tiene que estar esperando que las grandes editoriales lo busquen, porque usted tiene que empezar como, y yo lo asemejaba como en el fútbol. Entonces usted empieza a jugar con las inferiores y empieza a ganar campeonatos pequeños, el campeonato del barrio, ya después el campeonato de la localidad y ya después no la localidad, sino ya de todo la ciudad y ya no la ciudad, sino a nivel departamental y así va a ir creciendo y en la medida que usted va creciendo, pues va posicionando. Entonces vi la necesidad que así debe ser el escritor. Si yo como escritor me voy a quedar ahí esperando que me llamen, ay, pero ¿por qué no me llaman? Y me voy a tocar las puertas. Eso es como si fuera un futbolista vaya y toque las puertas del Real Madrid o las del Barcelona para que me llamen. No, es que usted no lo van a llamar así nomás. Usted tiene que crear un talento. Y ese Claro. talento se va desarrollando. Entonces yo decía, listo, empecemos a crear como esas escuelas de literatura y empezamos a crear unos colectivos y empezamos a crear como esa experiencia de vivencia de lo que es escribir. Entonces ahí es cuando se nace el colectivo y se saca un libro donde más o menos son como 20 poetas, por decirlo así, donde hay unos reconocidos y hay otros que no son reconocidos. Entonces, a la luz de los que ya tienen un camino, entonces íbamos pegando los nuevos para que ellos fueran aprendiendo y no esperar a hacer todo ese camino, sino que lo vamos conectando y ahí empezamos a crear esos colectivos y empezamos a crear esos libros. Entonces, dio la cuestión que ya con el socio no nos entendimos. Él tenía una visión que es solamente hacer libros y la visión mía iba mucho más allá de que un libro es crear todo un ambiente alrededor de la temática. Entonces yo ya empecé a mirar otros temas a nivel con lo que habíamos hecho del outlet. Yo vi que había la necesidad de empezar a crear una cultura de la lectura, una cultura de encontrarle la riqueza y a partir de ahí decido crear la editorial Crecer. Entonces, junto, como es Crecer, que es la creación del ser, el crecimiento del ser a medida que yo voy avanzando, voy creciendo, pero desde mi parte humana, sin controlando ese ego de hacer lo que me sirva, pero para ponerlo para bien mío, no para decir que es ser como el egocéntrico ahí, el ego, yo soy el más importante, no, sino que lo que yo estoy haciendo hace de que se vuelva importante. Sí, el escritor es importante, pero lo más importante o lo que hace al escritor es lo que yo estoy haciendo. Y eso es lo que hace grande al escritor. No tanto que yo le diga a los demás qué es lo grande que yo tengo, Claro. sino que la gente me diga eso. Es un crecimiento progresivo, ¿no? Y de la Exacto. mano. Exacto, que no es que yo me voy yendo solo. Y ahí aparece, entonces le meto la connotación con desarrollo sostenible. Entonces, en vista de mi profesión, empiezo a integrar y veo que es
yo puedo crear cultura a nivel empresarial, yo puedo crear cultura a nivel ciudadana, yo puedo crear cultura a nivel de literatura y todo eso. Entonces, por eso se crea y creo la frase crear cultura para construir ciudad. Entonces, a medida de que nosotros vamos creando todas esas culturas y vamos creando todas esas organizaciones, y a partir de aquí ya empezamos a trabajar todo el tema y es descubrir esas historias, como esa esencia del ser humano que a veces se escriben pero no se atreven a publicar. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarlos a irlos llevando. Ahora. Listo. Entonces, pues ahí he ido construyendo esto y pues estábamos ahí cuando, ¡pum!, llega la pandemia. Entonces, cuando llega la pandemia, pues otra vez a reestructurar muchas cosas y empezamos a meterle una connotación de que yo ya había empezado a hacer unos trabajos de hacer unos foros a nivel de poesía. Entonces, que no era solamente el recital del foro, sino que también enseñar a las personas y pudieran sacar una conclusión a través de la poesía. Y decidimos con Edgar, que también estuvo aquí en la feria, con Edgar Godoy. Entonces, él empezamos a crear de que hiciéramos unos textos que permitiéramos escribir y además de eso representar cuáles eran las necesidades que se veían en una comunidad. Entonces empezamos a trabajar que para la feria, para el Día de la Mujer, ya lo íbamos a hacer, lo habíamos hecho para el fin de mes, pero en marzo fue cuando nos encerraron y pues quedamos todo, alcanzamos a hacer un pequeño plan piloto que lo habíamos trabajado con el gran aule del libro y vimos que tenía gran acogida porque no era solamente la poesía y el teatro ahí, sino que además de eso estábamos dando una enseñanza y la misma comunidad era la que iba sacando las propias conclusiones. Entonces, a partir de ahí empiezo a crear esta nueva editorial, me separo de la anterior y creo esta, y como ya veníamos con el tinte por mi profesión de desarrollo sostenible, entonces le meto crecer con desarrollo sostenible. Y ahí es donde aparece, gracias a eso, aparece el colectivo que se llama Ciudad Leyenda. Entonces es empezar a buscar todas esas historias que están escondidas, que son de nuestros abuelos, a veces bisabuelos, que quedaron ahí, que de pronto la gente dice, oiga, ¿qué hago con esto? O de pronto un nieto dice, oiga, me pareció interesante esto, pero no sé qué hacer con estas hojas. Entonces ahí es donde entramos nosotros a hacer todo ese trabajo y vamos para el año entrante que se va a trabajar se cumple el bicentenario de la Constitución de 1821, una de las primeras constituciones después de que pasa la independencia como tal de Colombia, de la Gran Colombia, porque en ese entonces no era solo Colombia, pertenecía a Venezuela, pertenecía a Ecuador, Bolivia, parte de Bolivia, Panamá, entonces era la Gran Colombia, y a partir de ahí pues se crea la Constitución que fue hacia nivel de Cúcuta, que es Villa del Rosario, que es un municipio cercano a Cúcuta. Entonces el año entrante se hace el bicentenario y ahí estamos haciendo como ese trabajo de empezar a recrear toda esa historia y qué ha pasado en 200 años desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, y ahí estamos trabajando todos esos temas. Entonces la editorial se convierte no solamente en la producción de libros, sino que también se va llevando y se va creando como ese ambiente cultural en donde podamos transmitir todas esas cosas y podamos ser más abiertos de no solamente crear el libro, sino que también podamos crear comunidades que tengan cultura a nivel de la recreación, que vean en el libro esa recreación. Entonces, a medida que hemos ido avanzando y en eso estamos. De por sí ahorita estamos en proceso de 3 libros. Hay uno que es de una persona, se le facilita escribir muy fácil la poesía
y estamos escribiendo la vida porque pues tiene unas historias muy interesantes. Entonces ahí estamos escribiendo y pues con poesía. Bueno, hay otro libro también que es Amor y Tusa, que es de Gabriel, que también que ha estado aquí en la feria y ahí lo estamos sacando. Es un joven escritor, muy interesante la historia. Entonces ahí estamos sacando, estamos trabajando. Le dimos también la idea es poder trabajar con los colegios, poder trabajar con un poco de situaciones y no solamente es crear el libro, sino crear comunidades alrededor de unas historias. Y ahí en eso estamos. Es muy interesante, la verdad, toda la historia que conlleva toda una editorial y me parece que también parte de lo que nos has contado, al menos yo te puedo compartir también que conmigo, cuando yo decidí crear una editorial y sacar una revista, todo el mundo decía que era una osadía hacerlo, ¿no? Porque no tenía Sí. la menos, no creo que sé lo que es tener una editorial, lo que es hacer una revista, y bueno, ¿no? Todo el trabajo que implica. Y entonces a mí me da muchísimo gusto encontrarme con gente como tú, que además no solamente es por crearlo, y como bien es el nombre de tu editorial, crecer, parte desde el ser, ¿no? Desde la parte más interna del ser humano, y que además es, obviamente, sí, claro, visto desde una parte empresarial, pero también es poner eso que tú has creado al servicio de los demás, porque esa es una forma en la que el crecimiento sí puede ser progresivo, el crecimiento sí puede ser de la mano, y eso me parece que es lo que estás haciendo, ¿no? Además, no solamente estás involucrado en esa parte como de, pues, saber quién quiere que le haga un libro o algo así, ¿no? Sabemos que hay grandes competencias, que hay grandes editoriales a nivel mundial, pero para poder llegar a hacer eso, seguramente tuvieron que haber recorrido también un camino como el que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y Sí. importante, y qué importante es lo que tú haces porque has descubierto, no el hilo negro, pero lo que has puesto es detectar como las necesidades actuales de los escritores, tanto con trayectoria como los emergentes, y conjuntarlos para que al mismo tiempo sirvan como una mentoría para ellos y un ejemplo de que de que sí se puede llegar a donde quieras, ¿no? Y que se necesita tener como la constancia, la perseverancia para poder lograrlo, y siempre se va a poder hacer, ¿no? De verdad que eh, Rafael, de verdad que es una historia impresionante. No te imaginas el verdadero honor que representa para nosotros que compartas con nosotros un poco de tu trabajo, un poco de lo que es la editorial, y para nosotros representa un gran honor que formes parte de esta primera Feria Mundial Virtual del Libro. Y donde pudiéramos consultar como parte de los trabajos que hace la editorial o alguna de las publicaciones que ha trabajado la editorial. Sí, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en la página web, la estamos reestructurando porque ya le estamos metiendo lo que hablábamos ayer sobre el carrito de compras, entonces ya para que la gente, y también estamos trabajando todo el área digital, entonces estamos volviendo los libros que estamos sacando, que también tengan la posibilidad de verse no solamente impresos, sino también digital. Entonces la página es editorial crecer con s, crecer.com. Esa es la página. Y en redes sociales también nos encuentran en Instagram, Editorial Crecer, también nos encuentran ahí. En Facebook también nos encuentran Editorial Crecer. Y también estamos en YouTube, el canal de YouTube. Ahorita vamos a empezar un trabajo de darle fuerza al canal de YouTube para empezar a promocionar y que nos permitan pues mostrar a los escritores. Estamos empezando, y ya hicimos algunos programas con Ciudad Leyenda, porque la idea es mostrar esas leyendas que están ahí ocultas, pero que están construyendo historia y que vale la pena mostrarlos. Entonces ahí también se llama Editorial Crecer en el canal de YouTube. Ok. Que es como también es este rescate histórico, ¿no? De los lugares, ¿Sí? que a mí me parece algo espectacular porque hacer ese rescate histórico requiere también de mucho tiempo, de gran investigación y de especialistas. Y ojalá que pronto nos los puedas compartir también, porque estoy seguro que más de una persona que nos ve va a estar muy interesado en saber más acerca de esa historia de Colombia, ¿no?
Sí, y no, y la idea es que podamos trascender a toda América Latina, porque hay muchas historias y es una manera de yo también entender por qué actúan en ciertas regiones, por qué es que la gente actúa así. Y aquí Claro, lo hemos visto y a través de esa correría, yo duré 2 años viajando todos los meses, conociendo personas y fui entendiendo como parte de su idiosincrasia. Yo decía, oiga, qué chévere sacar esos libros y que los puedan, la gente que los pueda conocer, que los puedan leer, que sean no solamente por mi profesión, sino que sirvan como recreación también. Entonces, claro. que tengan como los tintes, ¿no? Que me eduque, que es que es el tinte que tiene la radio, que informe, que eduque y que además de eso divierta. Que no sea solamente el cuadriculado de la profesión, sino que también me permita a mí como enriquecer mi vida y además de eso también que me divierta, que me entretenga un rato. Y Entonces, que nos lo ahí estamos. compartas además, ¿no? Exacto. Y por eso le estamos dando también toda la que tenga las dos opciones, impreso y tenga la parte digital y que lo podamos después representar en lo de teatro. Por eso es el colectivo que estamos sacando a nivel de teatro. Sí. Eso es generar como todo un complemento de todo lo que se está haciendo y eso nos demuestra una vez más que todas las profesiones se pueden entrelazar y que todos nos enriquecemos unos con otros, ¿no? Eso es Exacto. interesante. Rafael No Riveros somos Jr., solitarios. déjame decirte que la verdad es que las pláticas aquí son muy interesantes, nos podemos pasar horas y horas Uf, platicando, como ya lo hemos hecho en otros momentos. Aquí en la feria, bueno, pues tenemos muy poco tiempo para poder hacer eso, pero quiero decirte que a nombre de nuestro director, el señor don Rafael Luna García, a nombre mío, te extiendo un agradecimiento por aceptar esta invitación para formar parte de esta feria, por compartirnos un poco de esta historia y del trabajo que estás haciendo, que es, que es mucho en realidad, y que para nosotros es un verdadero honor y un placer que formes parte de esta primera Feria Mundial Virtual del Libro de la ciudad de Cabra, España. no, para mí, pues muchas gracias por la invitación y no, pues, quedó genial conocer más gente que está metido en la misma línea de uno y pues es muy interesante todo lo que ustedes están haciendo y de parte pues de la editorial los felicita por esa gran labor que están desempeñando en dar como a conocer también de otras regiones, ¿no? Sí, ese es uno de los objetivos de esta feria. Así que esperemos encontrarnos en una próxima edición y también en una de forma física. Será un verdadero honor para nosotros. Entonces, yo por el momento me despido, nos vemos en una siguiente y muchas gracias, Rafael. No, gracias a ustedes y que estén bien. Bueno.